Listo. Buenas tardes, chicos, chicas. Bienvenidos a esta clase de comercio exterior. Eh, Sean todos y todas bienvenidos y bienvenidas eh, nuevamente luego de la prueba y de toda la retroalimentación que hemos tenido, pues creo que ya hemos pasado y nos hemos curado del espanto. Entonces, buenas tardes. Para los que siguen ingresando, pedirles de favor, voy a tomarles una pequeña leccioncita eh, con, con todos presentes con respecto a la película de El Método. ¿Quién, quién no ve la película? Honestamente, ¿quién no ha visto la película? Yo la estuve viendo, pero tuve dificultad un poco con el internet y quedé a medio. Ya, muy bien, Emi. ¿Alguien más? Ya, voy a irles tomando, según mi pantalla, cómo fueron ingresando en el orden. Entonces, primero irá Evita, después irá Ariel, después irá Giovanni, después irá Edgar, después irá Katy, luego Lili, luego Luchito, luego Carmen, Carmita Liz, después Mayrita, luego Grace, luego Juanito, luego Byron, eh, alguien que no me prendió la cámara, le voy a mandar sacando del aula, creo. Emi, prenda la cámara. Chris después Jonathan, luego Fabri, y déjenme ver la siguiente pantalla. De Fabricio, ¿quién está? Bueno, ya les voy a ir aquí sacando. Lo que pasa que en la pantalla me salen en una lista y en el listado que ustedes tienen a su costado derecho, me sale de otra manera el listado. Entonces, como ustedes ven primerito en el listado está eh, Alex Hermosa. Alex, tenga la bondad, prenderá la cámara, por favor. Me imagino que Byron está dos veces instalado, el uno es con cámara y el otro es con el micrófono, ¿verdad, Byron? Sí, Inge. Ya, entonces voy a coger mejor el listado del lado derecho. Empecemos con Don Alex. Ingeniero, disculpe que le interrumpa. Estoy aquí en la plataforma, ingresé a poner la asistencia, pero me sale que usted no puede cambiar una asistencia que ya ha sido registrada. No sé si puse algo mal, pero no me permite cambiar nada. Déjeme verle. En la asistencia de hoy. Permítame un momento. Teresita ya se registró. Israel Andrango no está registrado. Jorge Benavides no está registrado. Didi Conejo no está registrada. Jackie Flores no está registrado. Génesis Flores no está registrada. Fernanda Mariquinga no está registrada. Fernanda Manangón tampoco está registrada. Jime Moreta tampoco está registrada. Patricio Muenala o Fernando Muenala tampoco. Shirley Quilumba tampoco. Lisbeth Rosero tampoco. Y Ariel Palomino Troya no está registrado. Bueno, yo voy a registrarle al Ariel. De los que me acuerdo que se presentaron. Jime Moreta también le vi por ahí. Fernanda. Sí, me registré, Sí, por ingeniero. eso digo, ya les estoy registrando, pues relájense. Ya, Fernanda gracias. Maliquinga también les registro. Génesis Araceli, ¿está? Maribel Flores, Didi no está. Tocayo les registro. Israel Anrango. Teresita Anrango tampoco está. Listo. Entonces procedo a guardar la asistencia.
Inge, solo una consulta de mi parte. Inge, la consulta es sobre la semana pasada teníamos que registrar asistencia a las 4 de la tarde hasta las 6 y yo por motivos que salí de la casa y solo di las pruebas de la mañana y ya no registré la asistencia. ¿Afecta algo de eso? Mm, yo creo que sí. Inge, buenas tardes. Bien, espérense un ratito, es que estoy viendo la pantalla de la plataforma y no les veo. Buenas tardes, ¿quién es? Ah, Didi. Registrarse, Didi. Listen, buenas tardes, soy Génesis, ya me pude ingresar, aunque sea un rato. Ya, tranquila, Génesis. Por favor, registrarán asistencia. Ya, verán, los que estén con Disculpe registro. con ese, dije, disculpe, perdón, dije, Salud. con el motivo de la asistencia de lo que fue la prueba, yo tampoco pude registrarme porque en mi caso yo tuve el internet como hasta las 11 de la mañana que alcancé a dar la prueba y la asistencia ya no, porque eso llegó como el lunes. Ya. Yo igual, Inge, yo después de dar las pruebas me fui al trabajo. Yo no Verán, registré, hagamos pensé una que ya cosa. no era de registrar. A ver, hagamos una cosa. Los que les falten la asistencia nos quedamos hasta el final y les vamos registrando ahorita mismo, ¿ya? Pero ahorita empecemos con el proceso de clases, ¿ya? ¿Les parece? Ya. Entonces, Sí. empecemos con el tema de la película. Por favor, sacarán sus apuntes. A ver, dice Carlitos, buenas tardes. Luchito dice, yo ingeniero no veo aún. ¿Qué no ve, Luchito? Abra los ojos. Jonathan, tranquilo, flaco. A ver, vamos. Claro, mijín. Ya, Jonathan, ya les voy a ayudar luego. Ya, Chris, yo también ya les ayudo luego. Estoy aquí como esos facebookeros viendo qué escriben en el chat. Ya, vamos. Alex Hermosa, por favor. A la reja. Inge, Didi. Perdón, Inge, se no me... me puedo registrar, no puedo poner la asistencia. Es en la plataforma, ¿verdad? Por favor, Didi. A las 4 de la tarde estaba prendida la asistencia para todos en la unidad 2. Es que usted es como doctora, pues llega a 4:20, ¿qué le va a aceptar la asistencia a estas horas? Es que ahorita llego, Inge, no es mi culpa y además la otra reunión también estaba así. Ya, tranquila, ya le registramos al final. Por Didi. Por favor, prenderá la cámara, Didi. Gracias. Entonces, vamos, estimado Alex, ¿está por ahí? Alex Hermosa. Persita Mandangón, ¿qué le pasó en el cuellito? ¿Todo bien? Ahora nadie quiere hablar. ¿Aló? Ya. Cuente, Es que tuve un accidente, dije. pero está Tuve un bien. accidente de tránsito. Sí, gracias, Inge. Chuta, ánimo ahí. Si necesita alguna cosita que le pueda ayudar, me avisa, por favor. Bien, creo que Gracias. el Alex se retiró. Alex Hermosa, no sé si me escuchas, puedes por favor prender el micrófono y por favor darme un criterio de la película, por favor. 3, 2, 1, tiempo. Araceli Flores, por favor. Ya, Araceli, cuénteme, por favor, que si vio la película del método. Listen, sí, creo no vi muy bien la película, pero hasta donde la vi, o sea, hablaba sobre lo que yo entendí era de una empresa donde nos enseñaba cómo hacer una entrevista, la forma de hacer la entrevista para las personas que van a pedir el empleo, revisar la hoja, o sea, todo en general. Es que le digo, sí, no pude ver completa la película.
Coménteme hasta lo que vio. Perdón si no lo escuché. Coménteme hasta lo que haya visto, estimada Araceli. ¿No vio o sí vio? Ya. Bueno, Araceli, le voy a poner como que ha visto a medias. Ya, Ariel. Cuente, Ariel. Inge, buenas tardes. ¿Cómo les va, compañeros? Buenas tardes. ¿Cómo le fue la Bueno, película, estimado Ariel? a la parte que vi, o sea, era una película de una entrevista para un puesto de trabajo de 5 hombres y 2 mujeres, según lo que me acuerdo. Eh, Más lo que vi es lo que al entrevistarles era una forma diferente a las normales que se han entrevistado, lo cual era una entrevista grupal, lo que hacían dinámicas grupales para determinar qué es un líder y qué es un jefe. Ujú. Entonces, a lo que yo le vi la película y investigué, lo que es un líder es la persona que hombro a hombro trabaja con los trabajadores para salir adelante con un objetivo. Mientras que un jefe es la persona que dictamina órdenes y, y las hacen porque las hacen los trabajadores. Eso es lo que más o menos me llevó al concepto de esa película, que buscan sus habilidades y buscan sus fortalezas, pero a la Pero vez sí buscan viste, sus debilidades. la película o no la viste? Sí, o sea, la vi la mitad, profe, Mm, por motivos de trabajo y todo eso. Pero, o sea, la parte que vi. verán, yo les estoy evaluando, chicos. Y lo que vistes, prácticamente ya vas a escuchar a otros compañeros que sí la hayan visto o compañeras y vas a encontrar otros criterios que eh, estoy mencionando, ¿sí? Entonces, básicamente, no les pido un resumen, pero sí les pido que me digan, o sea, qué les impactó de la película, qué no les gustó de la película, o prácticamente, definitivamente ya no nos vuelva a mandar películas a ver porque no nos gusta. Entonces, básicamente, yo también tengo esa alternativa que la puedo hacer. Y la puedo Listo, cumplir. aquí estoy otra vez. Yo le puedo decir lo que no me gustó de la película, A ver, hasta donde Araceli, le vi. a ver, Había una parte donde hubo racismo ahí, pero ya, en el transcurso de que iban revisando así, digamos, la hoja de vida, hubo que esa persona era más preparada, más capaz de elaborar el trabajo que le estaban pidiendo. Yo creo que de mi parte, de mi punto de vista, no estuvo bien en la forma de que solo por ver a la persona identificaron, pero tenían que ver primero la parte de lo que ella sabe hacer, cómo se defiende en cuestión de trabajo. Eso me pareció mal, en cambio. O sea, solo por verle a la persona, solo porque es negra o de otro tipo. Esa es mi opinión, Lucy. ya, chévere, Araceli. Eh, Byron, a China tenga la bondad. Bueno, Inge, buenas tardes y buenas tardes con todos. Bueno, Inge, la película que estaba viendo era de los métodos, ¿no es cierto? El método era algo que se aplicaba en esa empresa para la entrevista. Y en esa se obtuvo, creo que eran 7 participantes, no me acuerdo también, pero eran 2 mujeres y 5 hombres, sí, 7. Ya. En esa película se empezó, primeramente era la entrevista, estaba haciendo algo nuevo para todos. Estaban impresionados sobre esa película que venía, sobre esa entrevista, perdón, sobre esa entrevista que solo se prendían las máquinas automáticamente, se presentaban sus notas y en cada nota que se presentaba daba una lectura y se daba a cada persona a dar una participación dinámica, que es, pongamos, primeramente creo que era seleccione un líder o algo así. Se seleccionó, luego empezaron a salirse más datos y empezaron a aparecerse sus currículos de vida. Y cuando se dieron a conocer todo eso, el que salió de jefe salió perjudicado, porque tuvo que salir, fue el primerito en salir por quien más votaron. Y luego
se fueron así más análisis y hubo más participación. También me gustó, lo que más me agradó fue la entrevista, que fue como decir más dinámica y más activa de los que estaban ahí participando en esa entrevista. Y más fue cuando tuvieron la duda que si había un infiltrado ahí de la empresa que estaba ahí, trabaja en la empresa y estaba ahí como buscando trabajo en esa entrevista. Cosa que el último nadie sabía quién era, pero era el que era el psicólogo. Él salió siendo que ha sido el que ha estado infiltrado ahí. Eso, y eso fue todo, Inge. Y el que ganó, no me acuerdo también el nombre, pero sí hubo un ganador de ahí, aparte del psicólogo que estaba. Ya, a ver, lo que les pregunto nuevamente, ¿les gustó? ¿No les gustó? A los que les voy haciendo hasta ahorita las preguntas, todos van a responder. Mande, Didi. Jimena Moreta dice que se le está yendo la señal y que no le logra escuchar mucho. Si de pronto le pregunta, no tiene bien la conexión. Ya, Didi, muchas gracias. Ya, les estoy preguntando si les gustó la película, qué parte les gustó, qué parte no les gustó, básicamente eso. No quiero un resumen de la película porque yo ya me la he visto. Más bien quiero que me den un criterio a ustedes, qué les parece el método que utilizaron en la película. Entonces, quiero saber su criterio, nada más. ¿Ya? Entonces, bien, Byron, entonces vamos con Carlitos Borja. Inge, buenas tardes. Cuente. A ver, bueno, la película estaba interesante. La verdad me interesó, o sea, el método que se aplicó para la selección de personal. Es muy interesante porque o sea, la persona que está por solicitar el puesto tiene que tomar decisiones correctas interactuando en un grupo, o sea, prácticamente como fuera una empresa, como un consejo empresarial. Lo que vi de raro era si es que aplicando ese método pueden violar la privacidad de la persona, o sea, pueden grabar. Correcto. Eso no entendí, o sea, si es que es aplicable de acuerdo al método, o eso ya estaría de más de parte de la empresa. Ya, ¿eso no le gustó o le pareció raro a usted, Carlitos, eso? O sea, lo que estaba revisando sobre el método, a ver las reglas y todo eso, pero no encontré mucho. O sea, ahí me quedó la duda si es que aceptando ese método de selección, se puede violar la privacidad. O sea, los candidatos están expuestos a que le roben información personal, o sea, que indaguen en su información personal. O sea, eso. Ya, yo estoy tomando nota de lo que ustedes me están poniendo y yo al final doy un criterio, y si alguien también quiere mencionar algo, pues también esto se genera un debate. ¿Algo más, Carlitos, o doy paso a Carlitos Guerra? Sí, eso, o sea, eso de mi parte. Chévere, Carlitos. Carlitos Borja, Carlitos Guerra. Profe, buenas tardes. ¿Qué más, don ¿Sí me escucha ahí? Le escucho fuerte y claro. Ah, ya, profe. Profe, bueno, de mi parte la película fue muy interesante. La dinámica con la que hacían la selección de personal fue se puede decir que de diferente tipo a la común que se hace. El hecho de que todos participen en una reunión y cada quien dé sus puntos de vista es muy dinámico. Lo que no me gustó en cierta parte es que tomaba mucho en cuenta inclusive la parte personal de las personas, el estilo de vida que llevaba. Otra cosa que no me pareció también es ¿cómo puedo decirle? Es el que se filtra información. Todo mundo tiene acceso a la información y que al final puede causar un poquito de inconveniente debido a que
el llevar la información de esa manera es para que todo mundo tenga acceso y pueda de esa manera tratar de hacer algún problema con los demás. Esa parte no me gustó. Y de ahí el método que aplicaban es muy dinámico, ingeniero. Ya. Chévere, Carlitos Guerra. Vamos, Carmita Cachipuendo. Bueno, Inge, a mí me pareció muy interesante la película. La verdad es que yo ese método Groundhog, yo no lo había escuchado, entonces yo también sí me puse ya a raíz de ver la película, me puse a revisar un poco en qué consiste. Entonces yo le veo como un método que trata de hacer se me fue la palabra, una sincretización, trata de hacer de unir varios elementos para la selección del personal. Yo lo vería como un método favorecedor de cierto modo para la empresa, pero también con su lado oscuro, su lado negativo, que es la violabilidad, es la invasión de la privacidad de la persona que busca ese puesto, porque, o sea, si bien es cierto, la empresa observa la interacción de las personas, revisa su actuación en grupo, su actuación individual, y todo esto son puntos que toma en cuenta la empresa, exponiendo la privacidad de cada persona, de cada candidato que se encuentra. También, bueno, en esta película nos permitió observar y de cierta manera quizá nosotros también analizarnos un poco de cómo actuamos ante las circunstancias. Vimos ahí, podría decirse aquí, la doble moral, porque hubo una parte en la que empieza, no recuerdo bien el participante exacto, empieza a hablar en contra de ciertos temas. Cuando llega la persona encargada de las entrevistas, cambia su opinión. Entonces, varias veces nosotros bajo presión actuamos de esa manera. Entonces, creo que de cierto modo cada uno nos pudimos identificar con alguno de los participantes. Eso, Inge, muchas gracias. Chévere, Carmita. Bien, vamos con Cristóbal. Buenas tardes, ingeniero. Buenas tardes, Cris, qué gusto. A ver, lo que yo puedo decir de la película es que a mí sí me parece un poco discriminatorio lo que hizo la empresa. Incluso creo que al final, no sé si entendí mal, que decían que el método que estaban utilizando en la realidad no existe, solamente eran objetos de prueba. Y pues esa sería como una parte negativa de la película. Y pues la parte positiva diría que como beneficiaria sería solo la empresa, ya que están buscando, por decir, el personal idóneo, perfecto, y igual discriminan en la parte de que tienen pasados en las otras empresas y eso. ¿Le gustó la película o no le gustó? Sí, la verdad sí me gustó. Habían partes en las cuales la trama era muy intensa y pues sí, muy interesante. Sobre todo la del baño, diga. La que más se pone atención. Claro, pilas ahí. Yo también le hubiera robado la camisa, diga. Chévere, Cris. El desconocido Jorge Eduardo. Tenga la bondad. Gracias, Cris. ¿Viste la película, Tocayo? Prenda el micrófono, Jorge Eduardo. Ya ahí le escucho, y cómo le va, muy buenas tardes. Saludos, compañeros. ¿Qué puedo decir de la película? O sea, me llamó la atención algunas escenas, pero en sentido de la reunión de las 7 personas, las 2 mujeres, la forma como presentaron o sea, ellos pusieron su vida, la investigación que hizo la empresa, sacando información, o sea, se metieron mucho a lo íntimo de cada uno.
Ya. Por situaciones, por ejemplo, que eran medias. No, esos temas románticos no me gustaban, pero el trasfondo de la película sí me llamó la atención. Es algo nuevo, novedoso, y tampoco, o sea, al final no juré, ni siquiera me imaginé que han sido personas de, ¿cómo lo diría? Eh, Estaban solamente utilizando a ellos como sujetos de prueba, y ver a la psicóloga que estuvo ahí inmersa en toda la situación, jugando con ellos, y cada uno fue viendo, o sea, ¿cómo puedo decirlo? Los peros del otro, discriminándose entre sí, cosas así. Está interesante en el sentido psicológico. Para las personas que les llama bastante la atención en la psicología, es bueno, pero por una experiencia personal, creo que ninguno de nosotros hemos de pasar algo similar, dependiendo de la empresa, obviamente, donde vayamos a trabajar. Porque una empresa, en el momento que uno se presenta una carpeta o una hoja de vida, normalmente ven un poco de su pasado, pero no investigan tan a fondo como fue en la película. Ya, muy bien, tocayo. Tal vez algunos de los que estén al otro lado de la pantalla, tal vez coincidan conmigo, pero yo creo que la empresa, a veces por cargos altos, tiene que hacer una investigación muy exhaustiva, porque no se olviden que ustedes son administradores, chicos, y tienen que pensar, y no porque haya dicho Jorge Eduardo, sino más bien les invito a que dentro de su razonamiento también lo vean, que qué es lo que buscaba la empresa. Buscaba un candidato idóneo, buscaba un candidato que sea un negrero, un candidato que no tenga alma, corazón y vida. ¿Qué es lo que buscaba la empresa, no? Entonces, básicamente, ¿por qué les hice ver la película? Porque ustedes están a 4 meses de ser administradores y aunque ustedes no crean, hay métodos en Ecuador que se utilizan para selección de personal peores de los que están viendo en una película. Y ya conversaremos al final de todo esto. Pero bueno, pasemos con Fabiancito. Gracias, Jorge Eduardo. Inge, sí, me demoré mucho en conectar el micrófono. Inge, compañeros, corazones ardientes y mentes lúcidas, un gusto saludarles. Bueno, dentro del análisis de la película, prácticamente se ve ahí la voracidad, la tenacidad del mundo real empresarial, donde se evidencia que tiene que estar el capital sobre el ser humano. Y realmente ahí, en esa instancia donde ya llegan todos prácticamente, es donde la empresa va a seleccionar al mejor, al más capacitado que tiene como requisito cumplir la empresa. Y obviamente se van a dar ciertas pugnas de ahí entre los 7 que estaban. Lamentablemente también ahí se ve la parte un poco fea que es el machismo. Recordemos que este entorno también se da allá en España, donde prácticamente es un entorno bastante machista. Entonces, afuera hay una gran manifestación, disturbios, y justamente ellos están ahí adentro realizando esta clase de pruebas, ¿no es cierto? Entonces, esto prácticamente tratan de que sea golpeado la parte psicológica de los extremos. O sea, si tú tienes en quién puedes confiar, en quién no puedes confiar, cómo vas a reaccionar en una situación adversa, cómo te gustaría estar dentro de, no en tu confort como tú querías, pero tienes que acoplarte de acuerdo al mecanismo implantado por la empresa. Como digo, es una voracidad del mundo real, empresarial y más ahora industrial también, globalizante, que estamos evidenciando eso, que ahorita mismo estamos pasando nosotros sobre el tema nacional, acá donde se definen las grandes transnacionales, las multinacionales, y estamos a la par digamos, defendiendo lo que es intereses de los banqueros sobre lo que viene a ser un sueldo mísero que ahorita está imponiendo el gobierno. Entonces, allá es una realidad evidente. Obviamente tiene que defender los intereses de la empresa.
en sí, pues usted ve que poco a poco se van deslindando, sacando los detalles íntimos, y porque eso, como usted dice, lo averiguan, su historial de vida, su trayectoria, qué ha hecho de bueno, qué ha hecho de malo. Y también hay que recordar, no el que siempre es tomado ahí como líder, es el que está encabezando. Por al contrario, ahí se evidenció de que el ser líder, nombrado dentro de un grupo, un líder, prácticamente no le sirvió para nada, porque inmediatamente fue el primero que se fue. Entonces, ahí es la sobrevivencia, pero tenaza, la voracidad, el comerse de todos, y se evidenció eso prácticamente, una masacre, se puede decir, una pelea sanguinaria ahí dentro del capitalismo, podría hacerse. Entonces, imagínense que prácticamente quedan al final los que ya se conocieron hace un tiempo atrás, que trabajaron en otra empresa y que se separaron por distintos caminos, pero en este espacio los volvieron a juntar, y ahí, entonces, y quedaron los dos al final, donde el chico prácticamente era el que ganaba porque ella se dio por vencida. Eso en cuanto al análisis, Luis, ingeniero. ¿Le gustó la película, Fabiancito? Le cuento que es la segunda vez que yo me vi, porque la otra vez sí me impactó bastante, y hoy ya con la recomendación aplicada a nuestro tema, pues no la había visto desde ese punto de vista. Sí, chévere. Me gustó bastante. Muy bien, entonces vamos con Fabiancito. Emi Rodríguez. Me dijo que no había visto la película. Ya, porque su internet no está muy bueno. Estefi Chimarro, ¿está por ahí? Sí, Inge, buenas tardes. No puedo prender la cámara porque Estefi? tengo la cámara dañada. Tiene la cámara dañada. Está mi cámara dañada. El aparato Está dañado, rota. ya. Está rota. Ya. Cuénteme, Estefi. Verdad, lo que yo vi de la película es que eran 7 participantes que iban a una selección del personal y que la empresa medía las habilidades y las capacidades de cada uno de ellos. Y también para que compaginaran con sus compañeros, compromiso, la convivencia y el liderazgo de cada uno. Eso medía la empresa ahí. Ya, el compromiso, dice. Ajá, el compromiso, la convivencia y el liderazgo. Ya. ¿Algo más tal vez? ¿Le gustó la película? Sí, que estaba muy interesante porque, o sea, aquí no se ve, en lo general en las empresas no se ve que hacen ese tipo de selección de personal. Sí, me pareció interesante. Ya, muy bien. Muy bien, entonces vamos a dar paso a... Cris, ya perdiste tu oportunidad. Evita Herida. Aquí estoy, Inge. Hola, hola. Perdonarán los perros de tan bravos. A mí sí me pareció interesante la película. Más que interesante, le hace ver unos puntos de vista que antes en mi vida personal no había visto, ¿no? O sea, al momento de uno presentarse a una entrevista, le preguntan cosas básicas, yo qué sé, en dónde trabajó, le piden referencias y aún así muchas veces no se certifican ellos de lo que yo estoy diciendo, o sea, si es verdad o es mentira. Simplemente se basan en unas hojas que yo presento y listo. En cambio, en la película se veían métodos un poco más duros al momento de seleccionar a una persona para que trabaje ahí. Me pareció algo feo al momento de menospreciar el currículum o a una mujer, por así decirlo, a una mujer, y la manera en que ella se sentía inferior, ella misma se sentía inferior, ¿no? Estando en medio, ellas, las dos mujeres,
se sentían un poco intimidadas al estar al lado de los hombres. Eso, Inge, y eso de las cámaras, también muchos de nosotros hemos tenido cámaras, ¿no?, en los trabajos, pero no tanto así como para que nos graben en momentos íntimos, como dice ahí por ahí, al momento de ir al baño, cosas así. Y otra fue donde tratan de ponerles unos contra otros para ver quién es más líder entre todos ellos, quién de ellos puede liderar más poniéndolos en contra. Eso entendí. Chévere, Eva. Está bastante bien. Gracias. Don Fabri Sandoval. Inge, buenas tardes. Cuente, don Fabri. Bueno, Inge, de la película a mí me gustó mucho la aplicación del método, ¿no? En donde, pues prácticamente están viendo al mejor postor para que ocupe el puesto que la empresa requiere. Y pues en este punto de vista está bien. A mí sí me gusta mucho esa parte de que tenemos que analizar qué tipo de personal entra a la empresa, porque muchas veces a esas personas se les da la responsabilidad de estar a cargo de más personas. Entonces se requiere una persona bien pulcra y bien derecha. Entonces en la película el método hace eso, pues, ¿no es cierto? Trata de buscar a la mejor persona, pero hay una contradicción también, pues. Al último él le traiciona a la persona con la que había compartido una relación y todo esto, y eso también es algo desleal, en cambio. Entonces la empresa calificó a esta persona o a este trabajador que va a ingresar a un puesto como el más perseverante y el que es capaz de hacer cualquier cosa por conseguir el objetivo. Y un ítem que quisiera acotar ahí es que este tipo de pruebas se les debería hacer a todos los políticos aquí en el Ecuador, pues, para ver si son aptos para quedar a cargo de la economía del país y de nuestra economía prácticamente. Eso es, profe, mi punto de vista. Súper bien, Fabio. Muy bien. Otro tópico desde el punto de vista de Fabricio, que muy respetable y súper bien, Fabricio. Fer Manangón, por favor. Fernanda Manangón. Creo que no está la Fer, ¿qué le pasó? Fernando Muenala, qué gusto, llegó tarde y... Sí, espero se haya registrado. Sí, me registré, Inge, buenas tardes. Ya. Bueno, la verdad sí me impactó bastante en el sentido del contenido de la película, ya que aquella empresa tiene sus políticas, ¿no? Y al implementar este método de Gronholm, es una base principal, ya que tiene un método de selección de personal, ya que es un método que filtra y acoge al miembro más apto, el cual estudia sus aptitudes, sus destrezas y liderazgo, más que todo. Y en sí, lo que hubo en el transcurso de lo que estaba viendo, existió una persona infiltrada en ese grupo, en donde él psicológicamente estudiaba su coeficiente intelectual, más bien dicho, y su comportamiento hacia distintas adversidades en el transcurso, en el proceso de la selección. Y mediante eso habían contextualizaciones en donde ellos tenían que tomar una decisión, y
en realidad le servía como fundamentalmente su hoja de vida para basarse en eso. Más que todo acogiendo su expertriz, o sea, la experiencia de cada uno. Y bueno, ya el último del video, lo que le dieron plazo como mínimo 15 minutos y le dieron un objetivo, el cual tenían que rivalidarse del uno al otro, entonces tenía que haber ganado solo una persona. Solo había una vacante, es decir, tenía que ganar el mejor. Eso. Chévere, Fernando. Bastante buenas apreciaciones también. Don Jova Benalcázar. Buenas tardes, compañeros, buenas tardes. Bueno, hablando sobre la película, la apreciación sobre la película, a mí sí me pareció muy bueno el método y la película también. Hablando sobre las cámaras no están, como se dice, mal ubicadas ni violando las privacidades de nadie, porque lo que pasa en el baño en sí no pasa dentro del sanitario, eso está en el pasillo, es una cámara que está en el pasillo, un micrófono que está en el pasillo. Por lo tanto, no estarían por ese lado violando privacidades, ¿no? Y basándome en el método, de lo que es el método Bronjo, lo que yo entendí, que son las dinámicas de grupo, cómo resolver problemas en grupo, asunto, lo que es todo lo que tiene que ver en el grupo. Y al principio a todos les aclaran que nadie está obligado a hacer algo que no quiera. Entonces van a poner a prueba los resultados de sus decisiones, su juicio moral y una correcta comunicación. En lo que hace también énfasis esta película es en la autoridad, en lo que es manejar el diálogo, la comunicación, el razonamiento, cómo aplican la ley y la honestidad en los currículums, en las hojas de vida. A mí me parece muy bien que uno tiene que ser honesto cuando presenta su currículum, ¿no? Tiene que ser sincero con la empresa a la que pretende uno llegar a trabajar. Sobre la voluntad de las personas para ejercer el trabajo, los riesgos que conlleva un puesto de trabajo en la magnitud que ellos buscan, cómo se manejan ante las discusiones, los insultos, las abstenciones en temas grupales, ¿no? Donde se pone a prueba lo que es defender un lugar o la permanencia de uno en la empresa. En sí es como defender lo suyo, ¿no? Ahí le enseñan a diferenciar lo que son los lazos de amistad, de cariño, y lo que es, a diferencia, un lazo laboral. La postura del individuo, el positivismo y el acoso. Se vio un poco de acoso en ese sentido, ¿no? Una parte de la película donde uno de los candidatos le acosaba a la compañera candidata. También eso tiene que saber manejar a las personas, ¿no? El manejo del estrés. También tenemos, a ver, en este método lo que trata de sobresaltar de las personas es la responsabilidad, la lealtad, la confianza, cómo manejar la información, cómo estar al margen o dentro de las reglas de la empresa. También un poco hablaba de los estereotipos. Y en sí tener conciencia de las posibilidades y limitaciones que tiene cada candidato. También
se tome en cuenta que la mayoría de estos métodos se han venido dando después de las guerras, porque estos métodos han funcionado más con lo que es la estructura militar. Y que las personas en sí, ¿cómo le digo? Ahí todo, no era tratados, ahí no, nadie decía que había hombres, mujeres, o sea, no los catalogaban por eso. Todos ahí eran candidatos a un puesto de trabajo. Y todos manejaban según su experticia y experiencia. Tenían todos muchos conocimientos. Y eso es algo bueno. Las personas tienen que tener conocimientos en algunos campos, así no sean expertos en la materia, pero necesitamos tener muchos de esos conocimientos. Muchos de ellos manejaban idiomas y en parte eso estaba también a favor de ellos y también en contra, ¿no? Porque tenían que manejar un poco de carácter, de educación, de actitud. Y para el final, lo que quedó bien claro es que uno no tiene que dejarse creer en favoritismos. No hay favoritos. Y si ellos fueron objeto, diciendo así, de una prueba del método, eso eso les queda en la experiencia, y si algún día tienen que ellos llegarlo a hacer en alguna empresa donde se vayan a trabajar, van a saber cómo se hace y lo van a implementar de una forma mejorada, tal vez, ¿no? ¿Qué más podemos acotar a esto? De lo del topo que le dicen a la persona que pertenece a la empresa y está dentro del grupo como un candidato más. Eso se viene manejando en muchas empresas y uno es consciente y es palpable de eso. Aquí en el Ecuador le llaman sapo, le dicen a la persona que se encarga de eso. Y la empresa sí tiene sus oídos y voceros dentro de la empresa, porque la empresa tiene y quiere conocer el personal que está trabajando para la empresa, ¿no? En sí, conocer más las debilidades, porque las fortalezas tienen que darlas a diario en lo que es el campo, en las oficinas, en donde sea, ¿no? Entonces es un proceso de cómo se manejan ante las situaciones adversas, ante la falta de elementos, a que aprendan a aprovechar lo que tienen. Se vio un poco de psicología también, mucha psicología, el poder del convencimiento y cómo toman las decisiones de importancia, ¿no? Que eso les sirve tanto en la vida, digamos, laboral, empresarial, como en el hogar, la familia. Y la moral, la determinación de las personas, cuenta mucho con ese método, la moral de las personas. Que nadie está, como dije al principio, nadie estaba obligado a hacer algo que no quería, pero todos decidían quién hizo bien, quién hizo mal. Hasta hubo una oportunidad que por las chicas eliminaron a un candidato. También tenían su poder de voz y voto. Entonces, es un método que no da cabida a lo que sería una discriminación de género. Gracias. La película. Y a mí sí me gustó. Sí me gustó la película, es más lo que enseña. Gracias. Ya. Chévere, Jova.
Vamos con Didi Conejo, por favor, que ahora está con el nombre de Giselle Dayana. Es que ha dejado de okay. Ya, ay, espera. Ay, ya. ¿Qué, un resumen o...? No, cuénteme qué le gustó de la película, qué no le gustó, qué le parece interesante. A ver, así. A ver, no sé, sobre el método de Gronholm, no sé, me parece interesante, ¿no? A ver, podría ser, ya que este medio fue para poder buscar a un candidato más idóneo para un puesto de trabajo. Y espera, aquí tengo otras. Por medio de este método los participantes interactuaban y también estaba un psicólogo como incógnito, que bueno, ellos también lo sabían, ¿no? Y además la asistente era la encargada de liquidarlos o pasar los papeles o lo que les mandaba, ¿no? Podría decir el dueño o algo así, para que, o sea, como dar información de lo que ellos tienen que hacer. Pero, bueno, una parte no me gustó por esta asistente, porque por lo que vi también ahí que ella, a pesar de que ella dirigía, era como tenía como poca ética y su manera de tratar a las personas era como una forma, podría ser violenta, grosera, algo así. Ya. No sé si. Eso fue lo que a mí no me gustó. A pesar de los candidatos que estaban ahí, cada uno daba sus, o sea, como decir, su historia o en lo que ellos han hecho. Regáleme un segundito, por favor. Bien. Mil disculpas. Gracias. Ahora sí, disculpe, Didi. Y eso, bueno, lo que no me gustó fue de ese asistente, en la forma de cómo ella se expresaba al momento de dirigirse a los candidatos. Y ya, algo más tal vez, si no, démosle paso a la Grace. a ver, no, eso nada más sí. Chévere, Didi. Grace, por favor. A ver, Inge, lo que me pareció interesante de la película fue, imagínense, o sea, 7 candidatos competían para un puesto de trabajo, en el cual uno de ellos era, como lo apodaba en la película, le decían el top, persona a la cual observaba las acciones de cada candidato, cómo interactuaban, cómo se defendían en diferentes dinámicas. También, o sea, interesante del método porque aquí en sí no los reclutadores son los que descartan a los candidatos, sino ellos mismos se van descartando y a la final queda un triunfador. A ver, bueno, lo que no me gustó es en la forma en la que se atacaban a costa de lo que sea por quedarse con el puesto de trabajo. ¿Ya? Chévere, Grace. Algo más tal vez, si no vamos a darle paso a la... No,
Y Tati. Buenas tardes, Inge. Bueno, yo, esta película pienso que es una película muy interesante, que se selecciona el personal para una vacante. Existen 7 candidatos, los cuales están sometidos a diferentes pruebas. Estas pruebas, bueno, como, ¿qué puedo decir? Estas pruebas les hacen sujetos a, como decir, a una ruleta que la sociedad y el entorno, el pasado de ellos profesional, ha hecho que se cree. Pero cuando ellos están en el momento de las pruebas, ellos actúan conforme a su aspecto real, que es sin careta. Bueno, también puedo decir que el método hace que utiliza la empresa, busca a la mejor persona para poder obtener el puesto. Esta persona, es decir, debe tener una lealtad, debe ser fría, calculadora, que los sentimientos humanos queden fuera en la toma de decisiones. Bueno, por otra parte, pienso que existen varios temas que se encuentran en la película, como la ética, la filosofía, también la psicología, y ¿qué puedo decir? Algo que no me haya gustado de la película es que hay discriminación, hay, o sea, un poco de falta de ética. En la discriminación, por ejemplo, me acuerdo que estaban 2 mujeres que cuando los candidatos iban a eliminar a un candidato, o sea, tenían que votar por eliminar a un candidato. Ellas utilizaban, bueno, una de las mujeres utilizaba su condición de mujer, o sea, su sexualidad y su juventud para conservar su posición. Muy bien. En cambio, la otra mujer, como ya se vio amenazada en ese momento, o sea, también trató de utilizar los mismos argumentos para poder quedarse en el puesto, pero los candidatos vieron que tenía avanzada edad, entonces como que no le sirvió lo que vio de la otra mujer. Eso es lo que yo pienso y ya. Súper bien. Súper buenos argumentos, Itati. Vamos con unos 3 más y doy por cerrado porque no vamos a alcanzar. Disculpe, Jimé. Inge, recién me acabo de conectar y se llegó de mi trabajo. Tranquila, Soy Jimé. Jimé. Sí, Jimé. Y una vez cuénteme cómo le fue en la película. ¿Qué le gustó de la película? ¿Qué no le agradó de la película? ¿Del método? Sí. Bueno, me pareció muy interesante, la verdad. Es un método muy innovador desde mi punto de vista. Fueron cosas muy nuevas, una manera de seleccionar a la gente, de saber qué tan profesional puede llegar a ser en un lugar de trabajo, así como también realizar y ver las habilidades, ¿no?, que tienen cada uno de los participantes que estuvieron dentro del grupo de entrevistas. Algo muy peculiar que hubo dentro del método fue el profesionalismo y la ética que cada uno conlleva, ¿no?, al momento de estar dentro de un puesto de trabajo. Puedo visualizar que cada uno de ellos podían, al momento de ir descartándose entre ellos, podían ver sus debilidades y ¿qué se podría decir? Las fallas que tuvieron anteriormente en sus anteriores puestos de trabajo, ¿no? Asimismo, también puede ver ¿qué más? En el momento que se encontraban ellos infiltrados, uno de los psicólogos, ¿no? Se culpaban entre unos a ellos, al momento de ver las cosas o las falencias de cada uno de los empleados, de los nuevo personal que va a entrar en el puesto de trabajo, llamaba mucho la atención, ¿no? Asimismo, también podría decir que desde mi punto de vista, es bueno el método, ¿no? ¿Por qué? Porque nos permite saber qué clase de personal va a ingresar dentro de la empresa y qué tanto se podría confiar en esa persona, ¿no?
¿Qué más podría apreciar? Creo que fue eso lo que más me impactó de todo, de toda la película en sí. Creo que Ya, sí. muy bien. Chévere, Jime, me gusta también ciertos argumentos. Vamos con Luchito. No se duerma, Luchito. Cuénteme cómo le fue en la película. Sí, bien, Inge, son las partes que ven. No soy bueno para ver películas. Pero bueno, o sea, me parece muy interesante en sí, en las partes que se usa para como unir en un grupo y destacar a cierta persona. En este caso, por ejemplo, hacían que las personas en sí se relacionen, tomen confianza y que después no presenten ningún tipo de inconveniente en la toma de decisiones. Obviamente hacían de lado ciertas ya afinidades y ciertas situaciones que tenían con otras personas y siempre tratando de cumplir en sí un fin, un objetivo. Entonces creo que esto les daba a conocer a las personas que solicitaban el personal, que la persona manejaba con un más criterio profesional, o sea, más criterio hacia su empresa, la que le iba a dar el trabajo, que en sí a criterios que se manejarían en base de manera personal e incluso tal vez en criterios eh, que serían como ya más personales, o sea, más de la persona. Entonces sería Ya. una persona y capaz de realizar todo por cumplir su objetivo, el objetivo que le impusieron. En sí, de lo que no me haya gustado, no es que no me haya gustado, todo me pareció un poco más interesante y ya tratándose de verle por el punto de vista, o sea, de la carrera y de todo esto, se lo toma más en cuenta, ¿no? Y se ve que no solo se ha dado a las tipos de entrevistas que estábamos acostumbrados, incluso a dos, tres tipos de entrevistas que tal vez se ha visto en la vida de uno, se manejaba, pero estos métodos un poco más grupales también le hacen tener en cuenta a uno que algún rato se le puede presentar este tipo de situaciones, ¿no? Y como que saberlas un poco llevar de una mejor manera. Y también a tener en cuenta que hay distintas formas en las cuales a uno le pueden solicitar o poner como este tipo de pruebas, ¿no? Son diferentes perfiles que se manejaban, diferentes personalidades, pero creo que la mayoría se manejaba como un perfil sí de liderazgo, ¿no? Pero tal vez querían ver una persona que tenga el fin de liderazgo, pero qué personalidad encajaría tal vez un poco más. Eso. Chévere, Luchito. Déjeme verle quién se me está escapando. Tengo por aquí alguien que quería que me dé la explicación. ¿Quién es la Mish? Ya, la Michelle Guaján. A la que no, ni siquiera se ha presentado, creo que solo dejé prendiendo el micrófono. Alexita Tiamarca, preséntese. Y prenderá la cámara. Vamos, dije como que solo me presenté, dejé prendida la cámara, no, si estoy aquí. A No ver, está Inge. prendida la cámara, el público no le ve. No, es que ya sabe que mi cámara no funciona. De gracias que tengo micrófono ya. A ver, Alexita. A ver. La película me pareció muy interesante, sobre todo tomando en cuenta los puntos de vista de lo que es ético, lo que es moral, lo que es correcto y lo que es incorrecto. Tal vez se podría decir que llegué a entender de por qué hay personas que están en altos cargos y que no tienen valores, principios. Lo que no podía entenderlo, pero viéndolo la película lo llegué a entender que más allá de los principios y los valores están los objetivos que las empresas les plantean y no importa los obstáculos que tengan que pasar o lo que tengan que hacer para llegar a cumplir. Y si esto implica pues no dejar a un lado, O dejar al lado. mejor dicho, sacar el lado más hostil que tienen, defender el punto de vista a como de lugar,
¿Qué más se podría decir? También discriminar a las personas, señalarlas sin antes conocerlas, hacer falsos criterios. Chuta, es que sí me dejó muchas cosas que pensar. Si no, tengo una lista larga que no podría acabar. Lo que sí es que creo que hay personas que hacen lo que sea y dejar a un lado los valores por seguir escalando profesionalmente, sin importarles dónde quede su vida personal o moral. En pocas palabras. Qué duro, Sí. pero cierto. Es duro, pero cierto, chicos. Y realmente voy a dejar ahí las preguntas porque ya todos se pusieron a ver en el internet y están dándome lo que dice el internet. Más bien, alguien que quiera, o sea, no quiero decir que lo hicieron mal, no. Más bien yo quiero, tocayo, deje un ratito el teléfono y páreme bola porque después se ha de poner bravo si le pregunto. Más bien, perdónenme lo que voy a decir. Más bien quiero que dejen los oídos y las falsas ilusiones de que la empresa privada es tan bondadosa y tan amorosa. La empresa privada saca las garras cada cuando puede. Primera cosa, ustedes como administradores, ¿saben cuál es el principal objetivo o el principal principio que tiene la empresa privada? Aumentar su liquidez. Gracias, Jonathan. Ser millonarios, tener dinero, a costa de lo que sea o de lo que se tenga que hacer. ¿Estamos claros o no estamos claros en eso? ¿No es cierto? Así tengan que venderle a la madre, lo venderán. Entonces, para los que no están de acuerdo en el método y los que dijeron que es realmente complicado el método, pues chicos, ¿qué pasa en el servicio militar, en la policía? ¿Cómo seleccionan a los mejores candidatos? Les dicen, pobrecito, mi bonito, usted es hijo de mamita, venga acá. O les ponen pruebas extremas cuando tienen que subir de rangos de posición o escalar situaciones. Solo en la policía y en los militares les hacen pruebas sumamente complejas para ascender de rango o para ingresar a ciertos espacios que necesitan una profesionalización además. Luego, para los que vieron la película, porque veo que algunos no han visto, y sí me preocupa porque les pongo pruebas, no quieren dar pruebas, les pongo películas, tampoco quieren ver, y no hablo por el Lucho que me dijo no me gusta la película, pero sí la vi. Entonces, más bien, les invito a que me den otras alternativas para que ustedes aprendan, porque si les mando resúmenes, tal vez a ustedes me parezca aburrido para que solo hagan resúmenes, tal vez lean o tal vez no lo lean, sino más bien les hago una reflexión de vida, de que ustedes van a ser administradores. Y cuando tu jefe o el dueño de la empresa te ponga a cargo de algo y te diga, tú tienes que ser malo, tienes que serlo. Dejando el romanticismo y dejando los oídos virginales que tengan algunos, los administradores tienen que aprender a ser malos. Cuando yo trabajaba en la Continental General Tire hace cerca de 20 años, estoy hablándoles de hace 20 años, trabajé 5 años en esa empresa, necesitaban contratar el gerente financiero de General Tire. Recién dolarizados, le iban a pagar al gerente financiero $20,000 mensuales de sueldo. ¿Sí? La Continental General Tire de Cuenca paga al gerente financiero $20,000 mensuales. Entonces, si ustedes quieren buscar al candidato, al ojo mishi, al que tiene barbita, a la chica guapa y todo eso, chicos, así no se selecciona a los candidatos cuando son cargos o posiciones altas. Se les pone en situaciones extremas para saber cómo realmente interactúan.
¿Y qué hizo la llantera para contratar, o qué hizo la Continental General Tire para contratar? Pagó $50,000 a la Price Waterhouse para que le contrate el gerente financiero. Y efectivamente, un man, un capo, un desgraciado, o sea, el man no tenía alma, no tenía corazón, lo único que le interesaba era la rentabilidad de la empresa a costa de lo que sea. Entonces, efectivamente, en la película se está queriendo contratar un cargo jerárquico alto, en el cual se ve al principio de la empresa. Luego, que se vea cualquier cosa. El tema de las cámaras, chicos, nosotros con nuestro romanticismo creemos que es una vulneración de derechos. Disculpen, todas las empresas privadas tienen cámaras para detectar o vigilar lo que hacen o lo que dejan de hacer. A tal punto de que cuando ustedes van entrando a la empresa, les van diciendo sáquese los zapatos, por poco a las mujeres desnúdense para ver que no se lleven nada. ¿O no les ha pasado eso? ¿No les van diciendo dejen el celular a la entrada porque ustedes no pueden utilizar celular en el trabajo? ¿Y eso no es vulneración de derechos? Sí, lastimosamente creemos que solo en el espacio público, porque la prensa le da o más importancia al sector público, porque probablemente haya más candidatos o ahí hay más noticia o ahí hay más chisme, solo el sector público es lo malo, solo el sector público es lo que es más vulnerable. Más bien, las medidas que ocurrió esta semana, que lanzó el presidente, exacto, más o menos como dice el Fabricio, o sea, tenemos que hacer lo que la empresa quiera, ellos te están pagando, tú tienes que buscar una lealtad. Piensen que el jefe, creen que va a buscar una persona que diga, entre todos los que estamos al otro lado, ¿tú defiendes a los trabajadores o vas a defender a quien te paga? Y les hago la pregunta a ustedes, ¿a quién le paga pues? ¿A quién le paga? Y por eso muchas personas no consiguen trabajo, porque los test psicológicos nos dicen sea lo moralmente correcto, y los test psicológicos le dice, cuando usted le ve a un niño en la calle, le ayuda, le da una moneda, le guía, ¿cómo es? Probablemente el empresario le diga que lo busque el papá. Usted no es el papá, usted tiene que dedicarse a hacer lo que le mandaron a hacer, no a cuidar niños. Pero es que es un niño que está botado en la calle, no sabemos quién es el papá, quién es la mamá. Ustedes saben lo que es moralmente correcto. Pero la empresa, el dueño de la empresa, los accionistas, buscan rentabilidad. Rentabilidad. Y para seguirles poniendo ejemplos, para que vean que es verdad, cuánto de dinero se pierde, sobre todo en las transnacionales, cuando ya tienen los procesos sumamente bien descritos. Por ejemplo, saben quién es un salonero y saben quién es un freidor, sobre todo en KFC, McDonald's y estas grandes franquicias. Los procesos los tienen controlados por segundo, ni siquiera por minutos, por segundos. Saben cuáles son los movimientos, cuánto se tiene que demorar en prender su broiler o apagar el broiler, en cuánto está la hamburguesa que le pide el cliente que está afuera en el autoparking, pidiéndole por el autoparking 5 hamburguesas y 3 gaseosas y 3 papas fritas. Y ustedes saben que hasta que él pague, hasta que ordene, hasta que saque, usted ya tiene que estar empacando las hamburguesas que le pidió. Entonces, básicamente, el entrenamiento, y los que han visto KFC, entrena a las personas por 15 días que son pagadas. ¿Cuánto? Y que un entrenamiento cuesta entre 700 y $900 a una persona en KFC. ¿Qué pasa si luego de la inducción, del entrenamiento, yo decido y digo, chuta, este no ha sido mi trabajo? Decido, muchas gracias a todos por la oportunidad, pero me voy a seguir cosechando mis papitas, que eso es lo que yo me gusta. La empresa pierde $700. Y eso multipliquen por 100, por 500, por 300, por 1000 personas. La empresa tiene una pérdida sumamente grande en el tema de la inducción y del entrenamiento de las personas. ¿Por qué razón? Por lo que mayoría de ustedes dijo, en la hoja de vida no ponemos toda la realidad, ni cómo la empresa nos quiere ver. La empresa quiere desnudarnos, la empresa quiere saber, y no porque no sea sexista, sino hablando por las chicas que están al otro lado, sino quiere desnudarnos sabiendo hasta dónde tenemos el lunar más íntimo para saber de dónde
agarrarse cuando tengan algún inconveniente. La empresa privada termina siendo también mala o vulneradora de derechos porque investiga hasta el último rincón de la patria. Y esto les voy a decir que un chico de cuarto de administración semipresencial me pidió como referencia porque quería ser oficial de crédito del Banco del Pichincha. Y me dijo, dice, disculpe, le voy a poner como mi referencia, le van a llamar. Y efectivamente me llamaron como a los 2 o 3 días y me dijeron, ¿usted le conoce a él? Yo digo, él es mi estudiante y yo le dije la verdad, pues, ¿no? Que es mi estudiante, sé que vive en Cayambe, es bastante buen estudiante y en verdad, eso sí, es muy buen estudiante. Y me preguntaba si sabía cuántos hijos tenía, si sabía si estaba casado, si estaba divorciado. Entonces yo le dije, sé que tiene un hijo, hasta lo que me había contado, trabajó, ¿sabe si trabajó en esto? Sí, sí, trabajó en eso. Por eso harán el favor que cuando les pregunte algo no me mentirán, porque ya saben en qué puedo yo también ayudarles a mentir o no ayudarles a mentir. Entonces, básicamente me empezó a preguntar cosas que yo no esperaba que el otro lado de la empresa está indagando o investigando a un próximo trabajador de la empresa. En el sector público probablemente no sea así, ¿no? Tal vez llamarán a una o dos referencias y dirán por qué salió, por qué se quedó, y si usted sabe de esto, venga, bienvenido y gracias. Pero en el sector privado, muchos quisieran aplicar el método de Gronholm, no lo hacen porque es un método muy costoso, porque tiene que pagar actores, tiene que pagar psicólogos, tiene que enterarse del guión, cómo funciona la empresa, qué tienes que decir, cómo van a hacer los comportamientos o cómo van a hacer las simulaciones de los comportamientos de los participantes o de los candidatos. Y efectivamente, alguien más de uno dijo, nadie te obligó a estar en esa prueba. No se olviden que firmaron un acuerdo de confidencialidad al inicio de la prueba, donde sabías que te iban a aplicar un método de Gronholm y que te iban a grabar. Entonces, cuando tienes el proceso de consentimiento, nadie te puede demandar. Cualquier cosa con respecto a esto, ustedes tienen que saber a qué se meten. Pero el método de Gronholm realmente es un método bastante bueno para seleccionar alta gerencia. Y desde el punto de vista de muchos de ustedes, hay cosas antiéticas ahí. Yo aspiro y espero que nos podamos volver a ver y hacerles un juego de poder, más o menos, totalmente tocayo. Así son las pruebas de polígrafo, totalmente. Y son incluso hasta más duras, ¿no? Más duras. Pero quiero hacerles un juego de poder para ver hasta qué punto entre ustedes se terminan peleando. Hasta verles hasta qué puntos. Quiero saber hasta qué punto terminan siendo enemigos, pues. O terminan siendo más compañeros. Y se van a dar cuenta que a veces por intereses nosotros no vemos ni a la mamá. Y a tal punto de que ustedes van a decir, ¿por qué están los delincuentes? ¿Por qué hay los asesinos? Por eso. Porque no tienen una conciencia moral. Porque no hay una conciencia moral que diga, chuta, eso está bien o eso está mal. Entonces los empresarios privados no tienen una conciencia moral. Y no digo que sean todos, pero sí la gran mayoría. Por ejemplo, en esta emergencia, y no voy en contra de nadie, más bien, solo quiero que ustedes se enteren. Alguien ha reclamado por qué los bancos tienen tanta utilidad, si es nuestra plata. Los que han manejado el sistema financiero o saben lo que es cooperativismo, yo le doy $1 al banco y el banco me paga al 1%, pero el banco ese mismo dólar presta al 20%, ¿o me equivoco? Y todos dicen, ah, no, pero es que nosotros le damos la garantía de que ese dólar va a estar bien cuidado y bien respaldado. No, usted no me da esa garantía. El Estado, por eso algunos gobiernos reclamaban de que por qué el Estado tiene que garantizar el dinero de los cuentaahorristas. Es usted quien está asumiendo el riesgo y más bien la ética del banco es la que tiene que garantizarle que usted no se va a robar. ¿Sí me hago entender? El Estado tuvo que ponerle salvaguardas y decirles, desgraciados, ustedes no pueden robarse porque va a ser penado. Y eso es lo que pasó en el 98.
como no había un control a los bancos, exactamente nos robaron y nos dijeron, lo siento, usted tenía creo que 500,000 sucres, ya los tenía, pues ya los perdió y no pasa nada. ¿Para qué viene y arriesguen un banco que sabe que está yendo a quebrar? Esas fueron las respuestas, ¿no? Entonces, chicos, esos son los empresarios. Y muchos empresarios ahora se están aprovechando de esta situación para reducir el sueldo, reducir los salarios, decirte, pues si en el sector público te van a hacer por 6 horas, te van a descontar el 20%, pues yo también voy a descontarte el 40%. Si te gusta bien, si no te gusta, tengo 10 personas más que esperan ese carguito, que vendrían encantados por el sueldo que te estoy ofreciendo a ti. ¿O me equivoco? Esos son los empresarios privados. Lo que me está preguntando Sol, eso lo podemos conversar, la Alexita, podemos conversarlo con las personas que quieran y saber que eso es rentable hasta cierto punto, pero muy malo para los que quieren hacer por temas de ambición. Ya les voy a contar lo que me está preguntando Alexita. Más bien invitarles a que no solo lo vean como algo malo. Ustedes saben, y más que yo, por ejemplo, la Pepsi y la Coca-Cola, como en la parte privada, se acaban y se destrozan mediante publicidades para ganar un público objetivo. Entonces, si lo hacen eso públicamente, imagínense cómo les tendrán a los trabajadores que trabajan o que laboran dentro de sus empresas. ¿Qué pasa con Mercedes-Benz y BMW? Siempre pasan peleando por ser quién es el auto que represente a Alemania dentro de ser mejor en calidad. Yo para mí los considero muy buenos los dos, pero tal vez me tiraría o me jalaría la dirección por un Mercedes-Benz, probablemente. Pero si ustedes quieren, acabando esta clase, miren en YouTube cómo realmente son las peleas legales, las peleas en comerciales, sobre cuál producto o qué producto es mejor que otro, ¿sí? Entonces, no solo nos fijemos en el sector público, desde luego lo que acaba de ocurrir es muy doloroso, muy fuerte. Acaban de cerrar 8 empresas públicas con el dolor del alma. Yo estuve muy de cerca en Correos del Ecuador y en Ferrocarriles. Me duele muchísimo. Pero cuando una empresa, cuando le ve a un administrador de estos como la película, se tiene que cerrar. Se tienen que cerrar porque no hay otra viabilidad, ¿sí? Y se van a quedar cerca de 12,000 personas fuera de empleo, no van a tener sueldos. Entonces, chicos, qué doloroso. Pero acá tal vez salgan a protestar porque es del sector público y son bastantes. Pero en las empresas privadas, ¿quién ha salido a protestar porque les den $200 de liquidación después de 10 años de trabajo? ¿Quién ha salido a protestar en la parte privada cuando te vienen y te dicen, desde mañana usted trabaja solo 4 horas y te voy a pagar $100, si te interesa? Si no te interesa, pues, hermano, ahí están las puertitas. Es más, yo tengo firmado desde el inicio tu renuncia. Entonces, hagas lo que hagas, aquí están las condiciones. Entonces, chicos, les vuelvo y les repito, un administrador, una empresa, su objeto principal es la rentabilidad a costa de lo que sea. Y exacto, sí, totalmente, Catita. Y efectivamente, también les invito a pensar de que ustedes son administradores. Y no les estoy diciendo qué mal corazón que nos está metiendo, qué malas energías nos está poniendo. No, chicos. Si tu jefe te dice, tú tienes que serme leal a mí y no a los trabajadores, ¿qué tienen que hacer ustedes? ¿Van a hacerles ganar demandas a los trabajadores? ¿Les van a hacer que ellos se beneficien? Chicos, en lo que puedan, le darán 1, pero ustedes recibirán 10. ¿Sí me entienden? Entonces, esta película, más que por hacerles perder tiempo, era para que se den cuenta cómo hay métodos de selección y que pueden ser poco éticos. Exacto, Juanito, no hay un bien común. Y todos, ahorita, en este tema de la pandemia, nos estamos dando cuenta que no hay un bien común. Y sobre todo, en Latinoamérica, y sobre todo en América, no hay un bien común. Miren, Estados Unidos, llega al 1,5 millones de contagiados, 100,000 muertos ya por el tema de la pandemia, solo Estados Unidos. Miren, Perú.
totalmente, esto es una política del Guayaco, y con todo el respeto para el que sea de Guayaquil, pero esto es una política del Guayaco. Yo me aprovecho del tonto serrano o del que pueda. Entonces, esto nos está ocurriendo en las empresas, que nosotros terminamos siendo poco éticos. Sí, nosotros aquí, y vean cómo hemos ocurrido, si tenemos 3 carnes que están exhibiéndose, me las llevo las 3 carnes y no me importa quién está atrás mío. Entonces, no hay un tema de solidaridad, no hay un tema de compromiso, no hay un tema de equidad, no hay un tema de paridad. A mí me apena, sé que Ibarra creo que quería pasar a semáforo amarillo. Hablaban de que ya estaban en el pico más alto, eso es más falso que nada. No hay tantas pruebas para hacer a todo el mundo. Pregunto, levante la mano quién de los que está al otro lado de la cámara se ha hecho una prueba del COVID, una prueba rápida. Levanten la manito. Ya, el Ariel 1. ¿Alguien más? Ya, el Tocayo 2. ¿Se dan cuenta? La política pública es que todos los que estamos aquí debemos habernos hecho una prueba, ¿sí? Porque ese es el método de descarte. Si yo hago a la totalidad de la población, puedo tener un resultado real de cuántas personas están en aislamiento, cuántas personas las voy a aislar, cuántas personas les voy a confinar, y ahí puedo tener un control. Ahorita solo aplican 1000 pruebas. Los que creen estar enfermos se van y se aplican. Y si yo me creo enfermo y ya no hay pruebas, y yo sí estoy contagiado, por ejemplo, o Dios no quiera no esté contagiado, ¿qué nos toca? ¿Qué ha pasado en Guayaquil? Sí, les escucho. Vivi, ¿quién quería hablar? No, sí, iba a comentar con ese aspecto de para hacerse las pruebas y todo eso. ¿Sí me escucha? Sí, sí, le escucho, solo que se está cortando un poco el audio nomás. ¿Aló? Bueno, con respecto a esto de las pruebas, yo la verdad yo no me he hecho porque aquí la verdad en Otavalo, en las comunidades no se están haciendo las pruebas porque dicen que uno hacerse las pruebas pues sale más contagiado. Y pues hay unas comunidades por aquí y dice que a pesar de que ellos están contagiados, con las plantas que son medicinales también son útiles, pues se están curando con eso. Y pues hay muchas personas que se salvan, pero no están yendo como a un médico, a un hospital o algo así para poder hacerse esa prueba. Y pues yo por eso es lo que yo también no me voy porque es como un poco riesgoso. Pueda que salga contagiada porque quién sabe qué personas van para allá y pues por mi parte no. Bien, exactamente, y por todas estas cosas, y sin ser político ni nada, sino más bien es demostrarles que el método nos abre a una sociedad más realista, a una sociedad de voraginidad, del más tonto o el más pobre es el que muere en el camino, y el más vivo o el que sabe utilizar mecanismos de adulación o de viveza puede sobrevivir. Entonces eso es lo que nos está ocurriendo. Eso nos han dado ejemplo nuestras autoridades, ¿sí? De ser el más vivo, ser el más pilas, de que caiga el más inocente o el más tonto, digámoslo así. Entonces, básicamente, chicos, este método era para motivarles a que también podemos ser administradores diferentes, podemos ser personas que vayamos con un sentido común, que en ningún momento pierdan la integridad, en ningún momento pierdan esa eticidad, esa corresponsabilidad que aún la creemos y la podemos tener. Es muy duro. Personalmente yo me quedé sin trabajo por mantener mis principios sobre los pies en la tierra. Políticamente a mí me exigieron un monto de dinero para que yo continúe o que cobre a las personas. Entonces, básicamente voy 3 meses ya sin trabajo, gracias a Dios estoy en el ITCA, estoy dando clases ahí.
pero éticamente me siento tranquilo, contento, porque pude decir no a algo, nunca lo he hecho, y tampoco nunca me iba a prestar para hacer eso. Entonces, están los principios sobre cualquier cosa, y debemos tratar de respetar eso, ¿no? De que nuestra ética vaya sobre cualquier cosa. Y si no mismo pueden, traten de que el dolor menos grande sea el que les afecte a ustedes o a su familia. Entonces eso les quería comentar. No sé si algo más quieren decirnos ustedes, quieren decirme a ustedes, quieren generar un debate, quieren hablar algo. Por favor, por favor. Espérenme un segundito, chicos, por favor. Ya, mil disculpas, chicos y chicas. Entonces, no sé, dejo el micrófono abierto para que puedan hacer sus comentarios, sus razones. O si realmente lo que dije, Mayrita. Ingeniero. Ingeniero, sí, le tomo la palabra. Bueno, en sí, ingeniero, todo lo que nos acaba de decir, sí es la realidad de la vida. Es como hablábamos sobre la película, ¿no? En realidad, considero que es la realidad de todo, a nivel mundial podríamos hablar, porque cuando uno va a tener un negocio, uno ya no busca que venga una persona con una cara bonita o una persona que pueda decirle, voy a ponerle el ejemplo, ¿no? De que tal vez es mi amigo, es supuestamente confiable para mí, no. O sea, considero que mil veces una persona a quien no conozco, pero que me pueda mostrar sus habilidades, sobre todo su honradez, ¿no? Porque muchas veces confía en personas que a la vuelta de la esquina nos están dando una puñalada por la espalda. Y para tener un negocio, considero que hay que tenerlo con madurez, sobre todo siempre con una desconfianza en el otro lado, porque creo que cuando uno se confía demasiado es cuando uno cae. Entonces, el tema de la película, más que considerarle como si nos gustó o no nos gustó, considero que es un hecho de la vida que tenemos, o sea, aquí todos nosotros, y que deberíamos considerarlo. Nosotros desde afuera lo podemos ver como un tema crítico, ¿no? Porque vimos que salieron a reducir muchas cosas de las vidas, de la vida personal de muchas personas, de quienes iban a formar parte de una organización, de una empresa, pero viéndolo desde el punto de vista de que si nosotros vamos a ser emprendedores, vamos a tener una empresa, tenemos que ponerle desde ese punto de vista de que queremos gente confiable y gente que tenga capacidad moral y sobre todo una habilidad para podernos ayudar a salir adelante como emprendedores. Eso es todo, ingeniero. Gracias. Chévere, Mayrita. No sé, alguien que se sienta todavía no conforme. Les quiero escuchar a los calladitos que no les invité hoy a participar, no porque no quise, sino más bien porque no hubo tanto tiempo. Más bien quería también hacer una reflexión. Cuenten. Ingeniero, no sé si Juanito, regálame un minuto. Encantado. No me quiero despedir sin discernir mi idea, ¿no? No sé si venga el caso, hay un tema particular de acuerdo a la temática de la película. Se ve que creo que en ningún país excepto del tema del Fondo Monetario Internacional. La película inició con ese tema y considero que eso hace que las empresas hagan de discernir el tema y busquen alternativas para el tema de contratación de personal. Y creo que el tema del método de Gronholm es un tema totalmente
avanzado, se podría decir, un tema trascendental para una empresa, para la selección, porque hace que nosotros como personas, como ciudadanos, nos tenemos que preparar cada día más y más, porque así lo exige la competencia, así lo exige la empresa. Entonces, básicamente, bueno, del tema con respecto a la película, me parece el tema del Gronholm, el método del Gronholm, un tema súper interesante, pero al mismo tiempo algo sangriento, ¿no? Fue una competencia bien sangrienta entre los competidores y como dicen los compañeros, los chicos, el tema del respeto, la moral, lo dejaron a un lado, por el tema de la competencia, eso de mi parte. Ya, perfecto. Está bien, Juanito, yo, más que yo tener la razón, es también dar nuestros puntos de vista, ¿no? Y me encantaría que todos dieran su punto de vista, porque todos son valiosos. Todos los puntos de vista de ustedes, que algunos estén callando, puede ser más importante que incluso los míos, ¿no? Y antes que ser un profesor, también intento ser ese colega que nos encontraremos en el tiempo, en el transcurso de la vida, y podamos compartir algo, ¿no? Criterios, conocimientos, incluso muchos de ustedes tendrán muchísima más experiencia en varios temas que a lo mejor yo ni siquiera me los había imaginado. Y probablemente eso es lo que también les invito a que no seamos moralistas. No estoy hablando de moralista, ni voy en contra de la Grace Morales, sino más bien seamos personas que sepamos discernir lo bueno y lo malo, o sea, lo bueno y lo malo. No sé si alguien más tal vez quiere opinar o doy ya por terminado. Yo inge un temita nomás. Evita. A mi parecer quisiera que aquí en Ecuador al menos tomaran ese método como el de la película para conseguir buenos empleados. Aquí más se toma la opción de las palancas, como bien dice. No nos dan la oportunidad de demostrar lo que uno se sabe, o simplemente no nos toman en cuenta. Sin embargo, muchas personas que no son capaces de manejar un puesto están dentro gracias a alguien. No nos dan la oportunidad a los demás. O sea, aquí siempre es con palancas, con conocidos, hay que te ayuden, incluso para que nuestros hijos, bueno, los hijos entren a las escuelas, a alguna escuela un poco buena, por así decirlo, siempre se necesita a alguien que esté ahí de intermedio. Entonces eso sí me parece en los ecuatorianos muy poco ético, por así decirlo. Eso nada más, sí. Chévere, Vita. ¿Alguien más, tal vez? Yo dije. El guitar, y luego le doy a la... A ver, démosle primero a la Catita y de ahí Fabiancito. Por supuesto, primero las damas. Gracias. Disculpen. Bueno, Inge, yo en relación a la película, ¿no? Hay algo que me impactó, ¿no? Esta defensa de las dos chicas. Yo creo que uno como mujer sí está un poco discriminado en medio de hombres. Se lo digo porque yo trabajo en un medio de hombres. Por ejemplo, cuando yo entré a trabajar, me decían, ¿cómo mujer a trabajar y de guardia y todo? O sea, me hacían menos. Pero ellos no tomaron en cuenta que yo tenía muchas capacidades. Entre ellas, me podía defender oralmente. También mis capacidades como profesional de seguridad, porque yo ya había seguido algunos cursos anteriormente. Igual estuve en una premilitar. Ellos pensaron que era simplemente venía una mujer y como así, que nos venga a mandar o alguna cosa, no les parece bien. Entonces yo creo que uno como mujer, por sus capacidades profesionales, puede conseguir un puesto de trabajo y también puede lograr muchas cosas, pero sin dejar de lado su parte moral y sus escrúpulos. Porque sí ha habido en algunos casos que, por ejemplo, ha habido supervisores que han querido sobrepasarse conmigo, por ejemplo. Se lo digo así porque es así. Hay muchas personas que piensan que el hecho de ser mujer, si tú no haces lo que yo te digo, yo te puedo votar. Y causa eso
provoca una discriminación de los hombres hacia las mujeres, en ámbitos donde la mayoría de personales son hombres. Siempre han discriminado a la mujer y piensan que una mujer no puede. Pero yo creo que la defensa de uno es poner más empeño en lo que queremos conseguir. En cuestión de liderazgo, yo creo que uno se gana ese liderazgo haciendo las cosas bien y pensando en uno, en el bienestar de uno y en el bienestar de todos, para que el triunfo, que se puede decir, de todo el grupo sea igualitario y podamos conseguir un mejor futuro para todos. Porque cuando el empleado no se siente conforme con lo que hace, siempre va a haber un pero que le va a perjudicar. Es como en la película, la persona que evitó que haya una contaminación y todo, fue juzgado como desleal hacia la empresa. Exactamente. Fue discriminado por eso, por querer hacer las cosas bien. Pero en él estuvo que salvó a muchos lugares, como decir, de esta contaminación, pero también le afectó en su relación laboral. Pero cumplió con algo para todos, no solo para él. Igual creo que la empresa privada tiene sus partes buenas y tiene sus partes malas. En cuestión de nosotros, la selección de nuestro personal siempre ha sido dura, porque tiene que pasar por un proceso de pruebas psicológicas para poder manejar armamento, por ejemplo. Pero hay muchos que pierden esa oportunidad porque quizás en sus hogares están mal, se sienten tristes, se sienten solos, y por causa de esto no pueden pasar las pruebas psicológicas. Hay otros que tienen son profesionales en alguna rama de esto militar y quieren hacer menos al resto. Y cuando, por ejemplo, llegan al cargo de supervisor, comienzan a hacerse prepotentes y pensar que el poder que ellos tienen les hace más. Tengo un compañero que ascendió igual que yo a supervisor y duró un mes y lo botaron porque empezó a tratar mal al personal. Entonces, sí hay sus lados buenos y sus lados malos en la empresa, pero creo que poniendo de parte siempre se puede llegar a conseguir muchas cosas. Y no dejar de prepararse, porque cada día hay nuevos retos y necesitas saber algo más del futuro que te espera. Eso es todo, Inge. Chévere, Catita. Ven, ese es otro tipo de argumentos y más un tema real, ¿no? Y incluso yo he visto en algunos puntos que incluso las mismas mujeres son enemigas de las propias mujeres, ¿no? Entonces terminan humillándose entre sí y todo. Fabiancito, usted quería mencionar algo, tal vez. Sí, Inge. Bueno, acotando lo que decía la compañera también, en verdad, hay muchas situaciones en las cuales los ex militares son ya por sí como herederos o tienen la genética de ser mandones, prepotentes, déspotas, bueno, y otros calificativos más que tienen, ¿no es cierto? Bueno, decir también de que el Fondo Monetario Internacional es prácticamente el sicario económico a nivel mundial, donde les plantea todos los parámetros y les guía los planes y las direcciones que tienen que tomar determinados países en determinados segmentos, pues social, educativo, cultural también. Prácticamente eso es lo que estamos nosotros viviendo acá, de direccionamientos del Fondo Monetario Internacional. También decir de que ahorita prácticamente están en disputa lo que son las dos potencias entre Estados Unidos y China, porque China, bueno, Estados Unidos tiene una deuda de 2 billones de dólares y al cual también China es el propietario de esa deuda con 2 billones igual, que quiere decir más o menos entre el 20-25% de lo que es la deuda de Estados Unidos. Y por lo que también se está planteando ahorita sacar una moneda adicional que sea netamente china.
Entonces, dentro de eso, lo que viene a decir, las empresas, las transnacionales, van a tener un gran impacto a nivel mundial y verdaderamente va a haber un cambio hegemónico prácticamente a nivel mundial. En lo que respecta a que lo que las mujeres más se llevan con los hombres, eso también es otra gran verdad, que no se pueden ver entre ellas mismas, se ponen la cascarita, caen, no se tiene mucha confianza. Eso también sí me han dicho muchas mujeres entre sí, que ellos prefieren tener un acercamiento más con un hombre y dice que tiene un poco más de confianza que con ellas mismas. Entonces sí es un poquito de ponerse a pensar en esto ya desde la óptica de uno como administrador, ¿no? Como decía Mayri, también ves la perspectiva desde cuando uno es ya un emprendedor. Prácticamente tienes que tú sacar y surgir y lucharla y ponerte al hombro, porque de lo contrario, si no eres el personal con el que cuentas como apoyo, entonces ¿con quién más estás luchando? Prácticamente estaría luchando solo. Eso de mi parte, Inge. Súper bien, Fabián. Yo creo que es el análisis un poco más global y desde luego que ustedes estarán diciendo la materia es comercio exterior. No, la materia en sí es administración de empresas y ustedes tienen que ser administradores. Más que nada porque esto está siendo grabado, ¿no? Y esto va a estar subido en YouTube, que por cierto todavía no les veo a muchas personas haciendo los comentarios o las sugerencias o las recomendaciones que quieran. No por mí, sino esto nos piden como obligatoriedad y el IRCA, y ahí está creo que Luchito también presente, sabe que a los docentes nos están exigiendo que busquemos esa forma de saber que estamos compartiendo clases. Entonces, no sé si algo más para ir cerrando ya este debate, esta conversación que nos sirve, o quieren que haga fuera de cámaras, no hay ningún problema. Bueno, bien, demos por terminada la grabación, chicos, no se vayan todavía porque quiero hacer lo de la asistencia que había quedado, y más bien eso.